Todavía no está grabando, se da cuenta que está un poquito lento el computador. La línea, ahí está grabando. Ok, estamos grabando. Entonces, ahora sí que quedó grabando ahí. Entonces, tenemos un alambre y, y aquí hacemos un corte transversal que le llamamos una sección transversal, y esta sección transversal tiene cierta área. Por ejemplo, 10 milímetros cuadrados, o lo que sea, 20 a lo mejor, 20 milímetros cuadrados. Ese sería el área de la sección transversal, del corte transversal. Este corte es una superficie ahí, ¿ya? Entonces, y adentro hay portadores de carga, que es el nombre general para partículas cargadas que se mueven. Entonces, en este caso, estamos considerando todas iguales. Este es un modelo sencillo, todas tienen la misma carga Q y van viajando por ese, sería como eso, como un alambre, imaginemos que puede viajar así, ¿ya? Este mismo desarrollo podría servir si usted tiene un ducto y tiene aire, por ejemplo, entonces también las moléculas del aire irían viajando por el ducto, entonces usted usaría un lenguaje similar para describir el flujo de aire. Entonces esto le serviría para las dos cosas, entender qué es lo que entendemos, saber qué es lo que entendemos por corriente, y alguien que estudie fluidos también le sirve para describir el movimiento de fluidos en una cañería, por ejemplo. Bueno, así es que aquí, por ejemplo, yo hice el corte tiene 5 milímetros de profundidad, así para adentro de de la pantalla, y aquí está marcado la altura, serían 2 milímetros. 2 milímetros para acá, 5 milímetros para allá. Así es que este corte tendría un área de 5 por 2 son 10 milímetros cuadrados. Y cada cuadrito de esto significaría 1 milímetro cuadrado. ¿Ya? Ahora, aquí hice unas marcas en este alambre cada 4 milímetros, por ejemplo. Cada 4 milímetros para allá. Entonces, y la velocidad de estas partículas, todas viajan a 4 milímetros por segundo. Entonces, en el diagrama que está indicado ahí, uno podría preguntar, bueno, en 3 segundos, ¿cuántas partículas van a alcanzar a cruzar? ¿Pueden sacar la cuenta ustedes? Profesor, ¿Ah? Diga. cuando dice cruzar, ¿a qué se refiere? ¿Cruzar desde un extremo al otro? No, no, no. ¿Cuántas? Ah, no. Quiero decir, sí, tengo que especificar bien. ¿Cuántas partículas cruzan esta sección transversal? Ah, bien, en 3 segundos. En 3 segundos. Mm, Partamos con uno. En un segundo, ¿cuántas alcanzan a pasar? Todas viajan a 4 metros por segundo. Perdón, 4 milímetros no, por segundo. de que no sé si voy a ser pedante, pero diré ninguna, porque si van solo 4 metros, 4 milímetros estarían tocando la cosa. Ya, cada una viajaría 4 milímetros Y si y está justo, y si está justo en el borde, o sea, si está en un extremo del aquí, pedazo al otro, aquí. simplemente no, va a quedar justo ahí. Sí, sí, eso tiene razón. Entonces, digamos que este está un poquito sobre esta parte de aquí. No está justo en el borde. Bien, Ya, bien. bien. Entonces los que están en el último cuadrante van a pasar Estos tres, la sección transversal. estos tres alcanzarían. Sí, Entonces, eh, eh, en un segundo, como estos van a 4 milímetros por segundo, alcanzan a pasar justo los tres si es que este está un poquito adelante de esta superficie que está marcada ahí. Aunque sea una cantidad muy pequeña, va a alcanzar a pasar aquí, va a alcanzar a cruzar. Entonces cruzarían 3 partículas. Y según la carga que lleve cada una, entonces uno diría que cruza tantos coulombs. Supongamos que cada partícula estuviera cargada con 1 coulomb, entonces uno diría que cruzan 3 coulombs en un segundo. ¿Cierto? Eso sería la idea del ejercicio. Ahora, en 3 segundos,
En 3 segundos, ¿cuántas partículas alcanzan a cruzar esta sección transversal? 9. En 3 segundos. Alcanzarían estas tres y estas tres. Serían 9. A ver, veamos si 9. lo estoy bien. En 3 segundos, cada partícula recorre 12 milímetros. Claro, cada partícula recorre estos 12. De ahí. Y si hay 30 partículas por caja, aquí, bueno, esto es como, dije 30 para que cada punto representara, digamos, 10, ¿no es cierto? 10 partículas. Entonces, si hay 30 partículas por caja, ¿cuántas partículas cruzan el corte en los 3 segundos? Entonces, como usted dijo, se ven 9 aquí, pero digamos que cada una representa a 30 partículas, entonces serían, si hay 30 partículas por caja, entre 30, 60, 90 partículas. Entonces, en 3 segundos cruzarían 90 partículas. ¿Sí o no? Sí. Sí, ahora no me gusta mucho cómo quedó esto, porque puede confundir. Aquí, claro, cada una de estas flechitas representaría, como dice aquí, 30 partículas por caja. Entonces, cada una representaría 10. Está bien. Tenemos que acostumbrarnos un poquito a abstraer, digamos. Entonces, ya. Entonces, bien, está bien, la cuenta está bien. Y en un segundo cruzarían 30 partículas. ¿Ya? Si hay 30 por caja. Ya. Entonces cruzan 30 partículas por segundo en ese caso. Y si cada partícula equivale a un coulomb, ahora son millones de electrones, entonces si cada partícula equivale a un coulomb, entonces por el alambre, entonces cruzan 30 coulombs por segundo. O sea, cruzan 30 partículas por segundo, y si cada partícula equivale a un coulomb, entonces cruzan 30 coulombs por segundo. Está bien, ¿cierto? 30 coulombs por segundo. Es un asunto de llevar una cuenta, ¿sí? ¿Cuánto equivaldría 30 coulomb por segundo? O Equivaldría en qué cosa. más referencia para imaginarme a qué equivaldría. Bueno, 30 coulomb por segundo, cada coulomb son 10 elevado a aproximadamente 10 elevado a 18 partículas cargadas. 10 elevado a 18. Pero eso ya es un número que ni hablemos de eso. Pero 30 coulomb por segundo, vamos a decir que por el alambre circula una corriente eléctrica de 30 amperes. Un coulomb por segundo equivale a 1 ampere. Bien. Tampoco dice mucho, pero uno está más familiarizado porque uno dice ya en la casa un alambre puede llevar 10 amperes. ¿Y qué puedo hacer con eso? Está haciendo un poquito de resonancia alguno de los micrófonos. Un micrófono hay que apagarlo porque empieza a hacer resonancia con los demás y se echa a perder el video. Ya, ahí se arregló. Entonces, puede ser la línea también, ¿eh? ¿Qué me decía usted, perdón? De que, ¿a qué puedo relacionar con un amperio? ¿Qué puedo hacer con un amperio? Bueno, O, sí, a ver, ya hay muchas maneras de responder eso, pero quizás, como le comento, a lo mejor usted puede pensar que por el alambre que lleva la corriente en su pieza, circulan a lo mejor 3 amperes de corriente. Y con eso usted es capaz de iluminar una ampolleta, en ese caso, con esa corriente. ¿Ya? Pero son como datos aproximados, pero podría hacer ejercicio para calcular exactamente cuánta amperes están pasando en la instalación de su casa. Bueno, pero esto entonces es una cuenta de cuántas partículas, y si cada partícula tiene tantos coulomb, entonces cuántos coulomb cruzan por segundo o por minuto o qué sé yo. Entonces es una idea que podemos entender nosotros, ¿no es cierto? Nos imaginamos claramente lo que son partículas moviéndose, ya podemos imaginar claramente lo que significa que crucen esta sección transversal y entendemos lo que significa contar
contar las 30, si cada una te representa 10, entonces serían 30 partículas por segundo cruzan, y si cada una de ellas lleva un coulomb de carga, entonces serían 30 coulomb por segundo, o 30 coulomb en cada segundo. ¿Ya? Eso es lo que está cruzando aquí. Y eso, uno en el lenguaje corriente dice, por el alambre circula una corriente de 3 amperes o de 30 amperes. Ese es el lenguaje que se usa. Entonces, si uno dice, ¿pero qué es lo que es una corriente de 10 amperes? Bueno, hay que remitirse a esto. Significa que tal número de cargas cruza cierta sección transversal del alambre. Eso significa que en esa parte del circuito la corriente es tantos amperes. Y el lenguaje, como digo, es que el alambre transporta tal corriente, lleva tal corriente, o que por el alambre circula una corriente, pero uno se imagina que circula una corriente, ¿qué es lo que es? Bueno, son estas partículas que van viajando nomás y van girando y llegan de nuevo al mismo punto. Así que, aunque sea una espira cuadrada, usted dice que circula, no es que vaya en un círculo, ¿cierto? Pero es el lenguaje. Entonces hay una diferencia entre el lenguaje técnico y el lenguaje corriente, cotidiano que usamos, y el lenguaje técnico, en realidad, eso define las cantidades físicas. Entonces aquí nosotros, esta es una manera de definir las cosas operacionalmente, que es una manera bien particular de hacerlo. Hay otras disciplinas como las disciplinas sociales o qué sé yo, la filosofía o algo, no usa el tipo de definición operacional. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿qué es lo que es un amper? Hacemos decimos cómo se calcula, cómo operacionalmente lo obtiene. Bien, así es que eso les quería decir de la corriente, para que eso es bien importante en realidad y lo encuentro yo bien aterrizado, uno entiende bien, ya no se enreda con eso. No es mágico, no es nada extraño. Es el número de cargas que cruza una sección transversal en una unidad de tiempo. Así que las corrientes podría ser tantas partículas, tantos protones por minuto, tantos protones por hora. Si usted dice que si pasan 40 electrones en un minuto, usted dice que hay una corriente de 40 electrones por minuto. Estaría bien. No sería una unidad del sistema internacional, pero igual estaría bien. Bueno, ahora yo creo que hasta ahí podría dejar eso. Ya, aquí les voy a decir nomás que hay una cantidad en física que se llama densidad de corriente. Entonces uno ya aprendió corriente, densidad de corriente, uno queda vago al principio, uno dice, bueno, pero ¿a qué se refiere densidad de corriente? Y la densidad de corriente, por ejemplo, si aquí van 30 cruzando 30 coulomb por segundo por toda esta sección transversal, la densidad de corriente quiere decir cuántos coulomb por segundo cruza cada una de estos milímetros cuadrados. Entonces, si cruzan 30 y como son 10, cruza 3 coulomb por cada uno de estos cuadrados. Entonces, la densidad de corriente es la cantidad de partículas cargadas que cruza por unidad de área. Entonces, es una densidad que tiene que ver con un área. Esta es una medición de cuánto cruzan por unidad de área. Y eso hay que aceptarlo así, está la definición. No dicen que sea una densidad de corriente superficial ni nada de eso, es la densidad de corriente. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no contamos como por unidad de volumen? Porque esto es un volumen, este alambre. No, pero la densidad de corriente es para designar esta cantidad que estamos discutiendo. Y lo voy a dejar hasta ahí nomás, por si acaso, si se cruzan alguna vez con esas terminaciones, hay que, como usted lo dijo en delante, bueno, hay que decir exactamente qué es lo que significa, qué está diciendo con densidad de corriente. ¿Ya? Entonces está bien, es pertinente la pregunta, y hay que aclararla del principio, así que eso hay que preguntarlo siempre cuando una persona introduce nuevo vocabulario, qué es lo que está queriendo decir. Bueno, esto no quiero discutir densidad de corriente más de lo que dije, ¿ya? Y tampoco quiero ver la corriente en términos de cantidad microscópica, que está aquí, ¿ya? Entonces, lo único que vamos a hacer es irnos a la ley de Ohm al tiro. Entonces y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar un trozo de alambre
¿ya? Y aquí vamos a colocar una pila, digamos, de 1,5 volts. ¿Ya? El polo positivo de la pila está aquí, y el polo negativo está acá. Este polo positivo significa que hay partículas positivas acá. Y al conectarse esta conexión quiere decir que aquí también quedó positivo. En realidad bueno, aquí en este momento esto está a cero. O sea, aquí no hay diferencia de potencial. Esto está neutro porque está abierto este interruptor, ¿ya? La pila siempre tiene sus 1,5 volts, ¿ya? Pero aquí el alambre, no hay voltaje aquí entre los extremos del alambre. Ahora, cuando usted cierra este switch, que está aquí dibujado, usted cerró el switch, ¿y qué es lo que pasa cuando cierra? Sucede que aquí van a empezar a circular los electrones libres, que en esta parte, en electricidad se llaman los electrones de conducción. Ayer comentábamos, lo voy a repetir en un minuto nomás, si aquí usted tiene cobre, por ejemplo, el cobre está compuesto por átomos de capa cerrada, y en el caso del cobre que tiene 29, número atómico 29, el último electrón en química se llama el electrón de valencia. Pertenece al átomo, siempre viaja con el átomo ahí cuando está libre, pero si reacciona químicamente con otro, incluso ahí se puede compartir con otro átomo, pero siempre como que está cerquita de su átomo original, no se aleja de él. Pero cuando usted junta muchos átomos de cobre y los pone en un arreglo ordenado en 3 dimensiones aquí dentro del alambre, como sucede en la naturaleza, ese electrón de valencia sale a viajar por aquí, es libre de moverse, ya se desliga de su átomo, ¿ya? Entonces sale de su átomo, por lo tanto el átomo se queda como ión, como un ión positivo, al que le falta el electrón, ¿no es cierto? Y el electrón anda viajando por acá. Ese electrón, que era el de valencia, ahora se llama electrón de conducción. Y ese electrón puede viajar aquí en este conductor, en el metal. Y los electrones van a, eh, van a viajar desde esta parte y se van a ir para acá y van a acumularse en este extremo. Así que usted va a tener una parte donde se están acumulando electrones aquí, en este extremo del alambre. Y en este otro extremo, como salieron electrones de aquí, quedaron los iones positivos aquí, sin sus respectivos electrones que lo acompañan o que lo acompañaban, digamos. Así que todo eso quedan cargas positivas acumuladas en este lado y aquí carga negativa. Y eso produce un campo eléctrico aquí dentro del alambre, como nosotros hemos visto cuando hemos visto dos placas, una positiva y la otra negativa, se crea un campo eléctrico ahí desde la positiva dirigido hacia la negativa. Y claro, si las placas son grandes comparadas con la separación, por ahí por lo menos, el campo es más o menos horizontal. Si las placas están muy separadas con respecto a su tamaño, ¿ya? Entonces ahí las líneas de campo no son horizontales, no son paralelas, sino que se curvan un poco, ¿ya? Entonces, aquí lo dibujé como que fueran grandes estas comparadas con esto, ¿ya? Así que esto es como una aproximación nomás, porque en este dibujo no se ve que esto sea tan grande comparado con el largo, ¿ya? Así que yo, para que fuera así, a lo mejor debería considerar un pedazo así de un más grande ahí, de formar esto, un alambre grueso así. Entonces ahí ya parecería esto más o menos parecido a esto. Ahí ya sería un poquito más parejo, ¿ya? Pero son como detalles. Eso bastaría dibujar en placas más grandes nomás. Bien. Y entonces se ha creado un campo eléctrico dentro del conductor al conectar esta pila. Y como digo, se conectó, viajaron electrones aquí. Entonces por este alambre circuló corriente, lo que nosotros ya sabemos. Porque si usted aquí llega y corta una sección transversal, usted va a empezar a ver que están viajando electrones. Viajan electrones acá y pasan y cruzan esta sección transversal.
depende del número de electrones que cruzan, es la corriente que va circulando. ¿Ya? Bien, eso es más o menos la visión que podemos tener de eso. Y ahora, esta notación en los libros, y nosotros también la podríamos poner igual que el libro. Esto colocan V, que es la diferencia de potencial, que en la última clase la vimos también, y si necesitan la podemos repasar después, porque hablamos de trabajo, cuando teníamos dos placas, del trabajo que hace el campo eléctrico sobre una partícula que se desplaza entre medio de las dos placas. Después dijimos que ese trabajo no dependía del camino y por lo tanto la fuerza era conservativa, ¿ya? Y eso nos permitió definir una energía potencial eléctrica, ¿ya? En realidad un cambio de energía potencial eléctrica en este punto de la discusión. Hay un cambio de energía potencial eléctrica, o sea, la partícula, si partió de una placa y al llegar a la otra, varió su energía potencial. ¿Y en cuánto varió? Bueno, en la misma cantidad que del trabajo que hizo el campo eléctrico, pero con signo cambiado nomás. Y eso es el cambio de energía potencial. Y después, el cambio de energía potencial por unidad de carga, a eso le llamamos la diferencia de potencial entre los dos placas, entre los dos metales, si viajó desde una placa a la otra. Así que esa es la diferencia de potencial. Entonces aquí la diferencia de potencial en este alambre es 1,5, igual que el de la pila. Entonces esta parte está a un 1,5 más alto que acá. Y esa es la cantidad que aparece aquí, como la diferencia de potencial. Pero en los libros esto la pueden colocar también con la V nomás. Y le llaman diferencia potencial o voltaje. ¿Ya? Esto es lo mismo. La notación está un poquito distinta, ¿no? Así es que aquí la corriente que se produce cuando usted conecta la pila, cuando cierra el interruptor, esta corriente es igual a la diferencia de potencial que se produce en el alambre, que serían los 1,5 volts, dividido por la resistencia del alambre. ¿Ya? Y la resistencia del alambre usted lo puede medir con un aparato y le sale tantos ohms, ¿ya? Y hay teorías microscópicas de cómo definir la resistencia de un material. Tiene que ver con los iones que están ahí en la red tridimensional y están vibrando. Entonces eso, cuando van pasando los electrones, chocan con esos iones que están vibrando y les cuesta pasar y les cuesta viajar a lo largo del alambre. Entonces se ve afectado el número de partículas portadoras de carga que cruzan la sección transversal, se ve disminuida porque les costó, por segundo, digamos, se ve disminuida porque les cuesta más viajar, ¿ya? Entonces pasa menos cantidad de portadores de carga por segundo. Bueno, entonces la corriente que circula por aquí es igual a la diferencia de potencial entre los dos extremos, o sea, el voltaje dividido por la resistencia. Y a veces esta materia la ven los estudiantes en el colegio, la corriente se mide en ampere, este es el voltaje medido en volts, y esta es la resistencia dividido en ohm. Eso. Así que les presenté la corriente de nuevo y les mostré aquí la ley de Ohm. Simplemente estamos usándola. Podríamos haberla deducido, pero eso requiere tiempo y en este curso nos da un tiempo muy, muy justo nomás para después ir saltando a otros temas. Así que está pensado para que sea así un poquitito. Aspectos que ustedes conozcan, ya no es tan misterioso como es una pila cuando usted la conecta con un material, y también sabe cómo calcular la corriente, si conoce el voltaje de la pila y le da la resistencia, que la resistencia, usted compra una resistencia y le vienen marcados con unos colores y hay un código de colores y usted al verla sabe ya esta de 10 ohm, 20 ohm, 1 ohm, por ejemplo. Y si usted coloca una batería entonces de 1,5 volts y lo hace pasar una corriente por uno de esos resistores, va a producir una corriente de 1,5 amperes. Y puede medir con el aparato que está en el laboratorio ahí, que mide la corriente que cruza.
¿ya? Así que no es nada misterioso y es algo que está visto operacionalmente y que obviamente que se puede estudiar con más detalle y todo eso. En algún momento cuando tengamos tiempo y cuando usemos, de repente vamos a discutir un poquito de densidad de corriente, de la resistividad versus la resistencia, cuál es la diferencia, y esas cosas, vamos a ir complementando. Van a haber muchas oportunidades en que nos vuelvan de nuevo los conceptos. Bien, ahora, cuando usted vea circuitos dibujados en un libro, no le dibujan aquí este trozo de cobre, este cilindro de cobre, o no le dibujan una ampolleta o lo que sea, sino que lo simbolizan con este símbolo, así como dientes de sierra. Entonces aquí es como que usted ha conectado, aquí tiene la pila de 1,5 volts, y ha conectado dos resistencias, voy a decir dos resistores, pueden ser ampolletas, una y a continuación la otra. ¿Ya? Entonces, bien, estoy chequeando nomás porque aquí en este ejemplo, en ese ejemplo, aquí podría haber ahorrado eso, no me di cuenta, porque aquí está el signo, esta pila está positiva acá y negativa acá, aquí está al revés, positivo y negativo, pero está bien, esta es una discusión independiente de la anterior, está bien. Entonces aquí la corriente son los electrones que se van a acumular a este lado, entonces van a venir de aquí y los electrones dando vuelta para allá. Y eso se simboliza como que hay una corriente de aquí para allá, contrario al viaje de los electrones. ¿Ya? Entonces aquí hay una corriente así. Y acá tiene que haber una corriente así. La corriente así. Y los electrones están viajando entonces de aquí para allá. ¿Ya? Esa es una convención, se las voy a escribir, se las voy a dejar escrito en nuestra transparencia. Si usted tiene cargas positivas viajando hacia la izquierda, yo no sé si esto es la izquierda para ustedes o no. No, esto es para la derecha para ustedes, ¿no es cierto? ¿La ¿Cómo lo ven? azucarada? ¿Ah? Derecho. ¿Eso es para la derecha? Ya, Sí. ya, eso, es que para mí es hacia la izquierda. Ya, entonces, ya, yo tengo que mantener estoy al revés, entonces. Entonces eso es, yo siempre digo, ya, a la derecha y a la izquierda, y ustedes lo están viendo siempre al revés. Bueno, eh, ya, entonces voy a decirlo sin decir de derecha e izquierda, sino que arriba y abajo es así que resulta. Entonces, cuando cargas positivas viajan hacia arriba, entonces la dirección, decimos que hay una corriente hacia arriba, ¿ya? Pero si son cargas negativas las que viajan hacia arriba, nosotros decimos que hay una corriente hacia abajo. O sea, para partículas positivas la corriente es opuesta a la dirección de movimiento de las partículas, ¿ya? En el caso que es positiva la partícula, entonces la dirección de la corriente coincide con la velocidad de las partículas. ¿Ya? Eso no tiene mayor importancia, pero esa es la convención que se usa, así que si uno quiere llevar la cuenta de los signos, tiene que estar consciente de eso. Ya, aquí, ¿qué opinan? Si aquí, por ejemplo, por esta pila de 1,5 volts, o sea, se conectaron dos ampolletas, estas dos ampolletas vamos a decir que están conectadas en serie. ¿Cómo será la corriente aquí? Porque van a ir electrones que se van a mover así. Los electrones van contrario a la corriente va para allá, así que los electrones vienen así, van a pasar por esta pila, digamos, y van a seguir para allá y aquí van a dar vuelta. ¿Cómo será la corriente, por ejemplo, que cruza una sección transversal aquí, comparada con la corriente que cruza, con el número de partículas que cruza por unidad de tiempo aquí o en esta otra parte? ¿Cómo será el número de partículas que va cruzando cada una de estas secciones transversales? Cada vez menor. Eh, no, en realidad es igual, pero
quería tratar de pensar cómo se puede ver, porque como no es tan intuitivo, ¿no es cierto? Parece, pero es como, si lo vemos como que fuera agua, ¿qué pasaría si usted aquí tiene un desnivel de agua? Tengo aquí, por ejemplo, agua que puede caer y viaja para allá y vuelve y va así. Entonces, en el caso del agua, la pila sería como una bomba, es la diferencia Sería cada vez potencial. más rápido. ¿Sí? Sería cada vez más rápido. No, porque, bueno, no sé, porque aquí, por ejemplo, ya, en el caso del agua, ¿qué función cumple la bomba? La bomba lo sube. O sea, porque el agua sola baja naturalmente por gravedad. Ese sería un problema mecánico, o sería un símil mecánico de esta experiencia eléctrica. Eso usted lo puede ver en un libro que justo con este circuito le pueden colocar esto, unas cosas mecánicas y uno hace más o menos la analogía. Entonces aquí, mirando el mismo signo de la pila, el lado positivo de la pila está aquí, ¿no es cierto? Corresponde a este lado allá, ustedes. ¿Sí o no? Sí, no sé. Profesor, Ahí volvimos de nuevo, sí, ahí volvió. pero parece que no. Para algunas personas está intermitente todavía. A ver, porque está sonando. ¿Usted siente que suena o no? ¿Qué cosa? Está tocando un ding. Sí, antes, pero ahora no. Claro, ya, era del computador, sí, o sea, de la conexión. Ya, ok. Entonces, si fuera una bomba de agua, entonces la bomba tiraría el agua para arriba y esta empezaría a viajar para allá para, eh, y dar la vuelta y llegaría abajo. Y después de nuevo. Y iría viajando el agua y iría siempre a la misma velocidad dando vuelta. O sea que por cada sección transversal cruzarían siempre, por ejemplo, 3 litros de agua por segundo, porque no hay donde se acumule el agua en alguna parte, ¿no es cierto? Entonces, si va pasando, va empujando a la otra y van pasando en cada parte, van pasando 3 litros cúbicos por segundo, por ejemplo, girando. Y, y eso, o sea, porque si en alguna parte fuera más rápido que en otra, sería como que se acumula agua en alguna parte, ¿ya? Y eso no sucede. Van a tener que, bueno, como es nuevo, tienen que pensarlo un poquitito y ahí me cuentan cómo va eso. Entonces aquí, en este caso, hay esa conexión de resistores donde uno va a continuación del otro y no hay ningún desvío de la corriente. Entonces, eso se llaman una conexión en serie y la corriente que pasa por aquí es la misma que la corriente que pasa por el otro resistor, por uno o por el otro. ¿Ya? Entonces, resistores en serie, por cada resistor pasa la misma corriente, ¿se dan cuenta? Entonces pasa I1 es igual a I2 entonces como son iguales le podemos botar este subíndice y llamamos a la corriente I nomás, que aquí tenemos corriente I, aquí también este I1 también vale I entonces, y aquí este I2 también vale I y da la vuelta y siempre es I, tantos coulomb por segundo en cualquier parte. La suma de los voltajes en ella, ¿cómo será? Y aquí esto lo vamos a ir aceptando por el momento. Aquí va a haber un voltaje entre estos dos extremos y aquí otro. Y la suma de estos dos voltajes corresponde al voltaje de la batería. Entonces el voltaje que cae aquí V1 más el que cae acá V2 es igual al voltaje en la batería. Por ejemplo, si estas dos resistencias fueran iguales y usted conecta una batería o pila de 1,5 volts, y si son iguales,
el voltaje o la diferencia potencial en cada una sería de 0,75. Si fueran iguales las resistencias, la misma cantidad de ohms. Las resistencias se miden en ohms en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, 1,5 sería lo mismo que 0,75 más 0,75 le da 1,5 ohms. Así que en serie se cumple que la corriente en cada resistor es la misma y que la suma de las diferencias de potencial aquí o el voltaje, también la gente que trabaja en esta área dice la caída de tensión en cada una, es la suma de las dos voltajes o caída de tensión es igual al voltaje de la batería. Así que tiene esas dos condiciones y de ahí el voltaje total de la pila es la suma de V1 más V2 y el voltaje V1 está relacionado con la cantidad de corriente, por la corriente y por la resistencia 1. Esta es la ley de Ohm que vimos delante, que lo escribimos como I. Si despejo aquí, por ejemplo, mirando esto, y pasa el R1 para abajo, entonces le queda que I sub 1 es igual a V partido por R1. I es igual a V partido por R1. I es igual a V partido por R1. Lo que tenemos aquí, ¿se da cuenta? La corriente es V dividido por R. ¿Ya? Y acá la corriente también queda de aquí. La corriente queda V dividido por R. Si pasa este R que está aquí para acá. Bien. Así que estamos aplicando la ley de Ohm para cada una. Y si usted lo hace esto algebraicamente, va a llegar a esta expresión. Y ahí tenés esos dos. Aquí que lo que hicimos, reemplazar cada una de las I sub 1 y I sub 2, como son iguales entre sí, como I nomás. Entonces factoriza I y pone ahí la suma de R1 más R2. Y después compara esta parte que está aquí con esto, que estaba al principio, porque aquí hay puros signos iguales. Así que le queda que la corriente que está aquí pasa esto dividiendo para acá. Es V partido por R1 más R2, la corriente. Aquí está el resultado. La corriente es V partido por R1 más R2. Así que eso es la condición para que estén en serie y el resultado para la corriente, usted suma las dos resistencias, hace este cálculo y multiplica por el voltaje. Y al principio tienen que practicar así un poquitito y a medida que ustedes practican le van surgiendo preguntas y van viendo si se pueden entender, si tienen sentido. ¿Ya? Esto de aquí se llama la resistencia equivalente del circuito. Y en este caso, la resistencia equivalente es la suma de las dos resistencias originales. O sea que y usted puede reemplazar y obtiene los mismos resultados y si en vez de considerar el circuito con dos resistencias y la pila, considera la misma pila de antes, pero en vez de las dos resistencias, una sola, ¿se das cuenta? ¿Qué pasó? Ahí. Entonces, las dos las reemplazó por una sola en este dibujo. Las dos eran, no, estamos aquí en esta. Ahí, esta es la una, que las dos las teníamos aquí. Aquí tenía dos, y usted lo puede transformar o simplificar a una sola resistencia que le llamamos R12. Aquí cada una se llamaba R1 y R2. Lo reemplazamos por una que se llama R12. Es la equivalente de estas dos. Es decir, es equivalente en el sentido de que para la misma pila, usted al cambiar esta por una sola, igual a la suma de estas dos, usted obtiene la misma corriente que obtiene colocándola de esta manera en las pilas. Así es que es lo mismo, desde el punto de vista de la corriente que circula por él.
Bien, así que ahí tienen una combinación de resistencia en serie y pueden calcular la corriente. Y ahí está, digamos, la fórmula, que hay que entenderla, ¿no es cierto? Y aquí está la discusión de la resistencia equivalente. Se puso una sola, la misma batería, y se ve qué corriente circula. Y le va a dar los mismos resultados de antes. Aquí está. Así que la resistencia equivalente entre la resistencia I1 y I2 es la 1,2. Esa es la notación que estamos usando, que vamos a usar. Ya, eso se los dejo nomás porque aunque no lo entiendan en este momento bien, yo creo que van captando la idea y después hay que irse haciendo algunos ejercicios sencillos, lo va pensando, lo va madurando y ya de aquí a la próxima clase usted está mucho más alerta con el tema. ¿Ya? Hay que seguir pensándolo. Y después tenemos este otro tipo de circuito. ¿Qué les parece aquí? Es distinto que el otro, ¿no es cierto? ¿Cómo será la corriente en la resistencia 1 y 2? Antes la resistencia, la corriente por la resistencia 1 y 2 eran iguales, era la misma corriente. Cuando la seguía, cuando una resistencia estaba a continuación de la otra. Aquí. La corriente que pasa aquí también vale lo mismo, aquí también. Entonces, I1 es igual a I2, y en particular son iguales a I. Así que aquí va una corriente I, aquí también la corriente de 3 amperes, por ejemplo, entonces aquí sigue con 3 amperes la corriente, aquí también sigue con 3 amperes, es la misma corriente. ¿Ya? Pero acá, ¿será la misma corriente? No, porque hay dos caminos distintos. Ya, en algún caso podrá ser la misma. La misma aquí ¿Y que es que R1 y R2 valen lo mismo? claro, ahí sí, ¿no es cierto? Ahí serían la misma corriente. Pero, por ejemplo, si esta resistencia R1 es muy chica comparada con esta R2, entonces por ahí arriba le va a ser fácil pasar corriente, si es más chica la resistencia que esta. Entonces la corriente que sale de aquí de la batería va a ir así, un poco va a pasar por aquí, se va a desviar por acá, pero la gran mayoría va a seguir para arriba, porque si aquí usted puso una resistencia pequeña, porque sería fácil pasar por allá, esta sigue dando la vuelta y aquí se encuentra con la que se había desviado de acá, y van a juntarse y van a obtener la cantidad original. O sea que si aquí van, por ejemplo, 4 amperes y por aquí pasa uno solo, entonces por allá pasarán 3. Ya, aquí pasó uno, aquí llegó uno entonces, y aquí pasaron 3, aquí siguen 3, y vienen viajando 3, y aquí se une el 3 con el 1 y recuperan los 4. Así que ahí toda esta parte sigue con 4, hasta que aquí, bueno, si la persona que está al otro lado ahí bloquea este paso, entonces ya los 4 van a seguir por aquí, qué sé yo. Ya. Esos están en paralelo. Ahora, ¿qué es lo que será igual ahora? Porque las corrientes ya dijeron que en general no eran igual, aunque había un solo caso particular que eran igual cuando la resistencia tenían el mismo valor. Pero ya, la resistencia en general son desiguales. ¿Y qué les pasa al voltaje? A la diferencia de potencial a través de cada una de las resistencias. ¿Son ¿Va a iguales? variar? Profesor, perdón, pero hay mucho ruido en mi... Voy a silenciarme, perdón. Ya. Su mascota ahí está activo. Bueno, el voltaje, la caída la diferencia de potencial aquí, si usted pusiera un voltímetro, le va a marcar aquí y acá, le va a marcar lo mismo que los 1,5 volt de aquí. Así que si aquí hay 1,5 volt, entre este punto y este hay 1,5 volt, que es lo mismo que decir que entre este y este 1,5 volt, da lo mismo, ¿ya? O incluso aquí usted se puede ir
eso es aquí, entre este extremo, entre cualquiera de estos, incluso aquí entre eso y esto, ahí hay 1,5 volts. Entonces, aquí en la resistencia van a haber 1,5 volts. Eso va, bueno, ahí uno llegaría hasta por aquí, hasta aquí, no iría tan cerca poniendo los puntos, porque aquí habría más resistencia que quedaría ignorada, digamos. ¿Ya? Entonces, ya, los vamos, entonces en vez de hacerlo ahí para que quede más gráfico todo y sin problema, lo voy a hacer todas parejitas. Entonces usted toma su perímetro y empieza a medir aquí, en esta línea. Aquí, con esto, le da 1,5 volts. Aquí, con esto, también le da 1,5 volts. Y aquí, con esto, también le da 1,5 volts. La diferencia potencial es la misma a través de cada resistencia cuando están en paralelo. Y la corriente, como dijimos, ya se divide en dos ramas. Esta es una rama que gira así, la corriente, y la otra rama, perdón, la otra rama va por arriba y gira así. Así que tiene esos dos circuitos. Y aquí la suma de las corrientes es la corriente total. Si aquí va una corriente I, a esta parte de la corriente se le llama la corriente total. Esta corriente total, por ejemplo, ya supongamos que son 10 amperes, aquí van 10, y si por aquí se desvían 3, entonces por allá siguen 7. Y aquí entonces siguen 3 hasta aquí, y acá siguieron 7, 7, 7, 7, 7, y aquí se cortaron con los 3 y se recuperaron los 10. Y aquí siguen con 10, entonces dando vuelta. Toda esta parte aquí, ahí. Y después los 10 de nuevo, se dividen en 7 y en 3. Y así sigue. ¿Ya? Así es que se cumple esta relación que está aquí. El voltaje en cada resistor es igual al voltaje de la batería. Aquí, aquí no sé si dejárselo a usted para que vean la matemática, porque son estas dos relaciones, la suma de corriente igual a la corriente total y los voltajes en cada elemento es el mismo. Entonces usted quiere ver la corriente total, sería la suma de las dos. Aquí por la ley de Ohm tiene esa relación. Y como el voltaje es lo mismo en cada una, puede botar el subíndice y por la V partido por R1 más V partido por R2. Y sería entonces todo, el I sería igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 por el voltaje. Entonces, este término que está aquí, aquí se ve que quedó equivalente, es equivalente al término de 1 partido por R. Ahí está. El inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de cada una. Así que cualquier número de resistencias, si usted tiene una resistencia de 2 y otra de 3, entonces esto le daría un medio más un tercio. ¿Cuánto es un medio más un tercio? Son 3, un medio. Aquí yo estoy cansado, ya no quiero calcular nada. Un medio más un tercio, ¿cuánto es? Mire, salió hasta un. Un tercio son. Un medio, dijimos un medio o un tercio más un sexto. Ya, eso es más fácil. Dijo un medio más un tercio usted, así Oh, que. ya, vamos entonces corrigiendo. Un medio más un tercio, ¿cuánto vale? 5 sextos. Sí, 5 sextos. Entonces, si usted tiene una corriente, una resistencia de de 2 ohm más y otra de 3 ohm conectadas en paralelo, ¿cuál sería la resistencia equivalente? Entonces, el inverso de la resistencia equivalente sería a 5 sextos. O sea, 1 partido por R2, este de aquí, que sería el equivalente, sería a 5 sextos. Entonces, ¿cuánto valdría la resistencia equivalente? O 5 sextos. Eso sería el inverso del equivalente. Entonces, el equivalente saldría 6 quintos.
Sería un poquito más de 1. ¿No sería 5/6? Es que el inverso el equivalente es esto que está acá, la R12. Entonces lo que dice la relación es que el inverso del equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una. Bien. Entonces, claro, entonces aquí tiene un medio y un tercio, y eso da 5/6, como usted dijo, y el inverso de eso es 6/5. Eh, claro, entonces eso le da 6/5, pero eso es igual a el inverso del equivalente. Espero no enredarme a eso, aunque uno se empieza a corregir. Es sencillo, ¿no es cierto? Hay que seguirle la... Yo estoy recansado ahora porque me tocó trabajar toda la noche en realidad. Eh, entonces, aquí, aquí les presento un ejercicio para que nos entretengamos un ratito y practiquemos. Una batería de 12 volts, aquí ponemos una resistencia de 2 ohm y nos gustaría saber cuánta corriente circula por ahí. A ver si alguien me ayuda. 2 voltios y 2 ohm. No, son 12 voltios esto. 12 voltios. Y ahí la resistencia es 2. ¿Cuánto vale la corriente? La corriente igual a cuánto. La ley de Ohm dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, ¿no es cierto? Así que será 6. La corriente es 6. 6 voltios por ohm, ¿no? Profesor, O aquí 6 amperes. 6 amperios. Bien. Se Amperios, quedó pegado claro. un momento. Bueno, Sí, 6 amperios serían ahí los que circulan por este circuito. Ya. Y aquí está indicado colocar un amperímetro, o sea, un voltímetro. ¿Y cuánto le marcaría aquí entre este punto y esto, en volts? Fíjese que si lo coloca aquí, tanto como por ese lado, le da 12 volts, con este lado a un potencial mayor que acá, y si mira este otro, entonces va a ser 12 volts acá también. O sea que aquí, en este circuito sencillo, el voltaje o la diferencia potencial en la resistencia es igual a la diferencia potencial en la batería. ¿Ya? Serían... ya, y ahí despejan. Ahora, ¿qué pasa en este? Si podemos analizarlo un poquito rápido, para que después ustedes lo vean y le hacen los cálculos. Por ejemplo, aquí, a ver, fíjense que aquí colocamos una resistencia adicional de la misma cantidad. Aquí es una resistencia de 2 ohm, aquí también. Aquí hay una resistencia más que antes. ¿Cómo será la resistencia equivalente de este circuito comparado con la resistencia original, de ese? ¿Será mayor o menor que en el diagrama de arriba? Porque aquí agregó otra corriente más así en esa forma. será menor. Será menor, sí. O sea, el circuito usted lo ve y parece que agregó una resistencia, pero la resistencia total es menor. Porque en realidad aquí le ayuda al agua, si fuera agua, a otro camino, aunque tenga resistencia, pero le ayudó a esto. Bueno, y el voltaje aquí, ¿qué marcaría? No sé cómo se acaba el voltaje. No, Voltaje es mirando el diagrama, usted lo ve aquí, mire, cuando vea estos circuitos, eh, estas líneas significan una conexión, están conectando los elementos del circuito, la batería, con la resistencia, y se pone capacitores con los capacitores, o las bobinas, lo que sea, pero las caídas de tensión o voltajes suceden en cada uno de los elementos, en esta resistencia aquí,
o en la batería. Pero en estos alambres que conectan aquí, que son como simbólicos nomás. Esto no hay caída de tensión en el alambre de esto. Así es que aquí no hay voltaje en esto. Entonces, el voltaje entre este punto y este es lo mismo que entre este y esto. O aquí en este caso, entre este y este, también vale la misma voltaje. Ya. Y aquí ahora le vamos a agregar. Bueno, ahí van a calcular, tienen que calcular ustedes cuando lo vean. Y aquí si le agrega otra resistencia, ¿qué va a pasar? Igual va a ser menor que la anterior. Claro. Y si es menor, entonces la resistencia total iría aumentando, ¿no? Cada vez. Ahora hay más resistencia total. O sea, perdón, hay más corriente total, porque la resistencia va disminuyendo a medida que usted agrega una resistencia en... ¿cómo están conectadas estas resistencias? Están paralelas. Ya, bien. Ya, así que ahí pueden calcular ustedes, porque yo les quiero mostrar otra situación aquí, a ver si nos gusta. Esa, ¿cómo la ven? Esa, ¿cómo están conectadas la resistencia? Están perpendiculares. O sea, una al lado de la otra. Sí, una a continuación de la otra, ¿no es cierto? Sí. ¿Y eso es serio o en paralelo? No, no es paralelo. Sí. Ah, no, no es paralelo, pero es serio, ¿no? ¿Perdón qué? ¿Están en serie entonces? Sí, están en serie. Están en series. ¿Y aquí cómo están? Esta con esta. Dos están en paralelo, pero una está en serie con ambas. ¿Pero estas dos cómo están? En paralelo. No, en serie. En serie. A ver, para que estén en serie, tiene que estar a continuación de la otra, esta está a continuación de esta, Sí. pero tiene que satisfacerse una condición para que estén en serie, como la que veíamos aquí arriba, que están en serie si es que una está a continuación de la otra, pero no hay ningún camino entre medio que le desvíe la corriente. Por ejemplo, si hubiera un alambre aquí así, entonces ya no están en serie estas dos, ¿cierto? Porque ya se desvía la corriente. En serie es que una a continuación de la otra y nada se interpone. Entonces, de tal manera que la corriente que venía por la primera pasa por la segunda, igual. Aquí no va a pasar la misma corriente por acá porque algo se va a desviar. Entonces, ahí en ese caso, si la resistencia es esto que está aquí, si aquí pone la resistencia, le va a quedar que estas no están en serie. Ya, entonces en este diagrama de aquí abajo, eh, 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 uh, aquí estas están en serie y aquí estas no están en serie, porque hay algo que se desvía la corriente entre ellas dos. En este punto es un punto de división ahí. Así que estas dos no están en serie. ¿En qué es lo que están? ¿Continuamiento? No. ¿Están en paralelo o no? La 1 la uno y la 2 no están en paralelo. Ya, bien. Entonces, la 1 y la 2 no están ni en serie ni en paralelo. ¿Ya? Entonces, hay Bien. situaciones que eso no están ni en serie ni en paralelo. Entonces, aquí lo que sí pasa es que estas dos están en paralelo y cuando usted reemplace estas dos por una resistencia equivalente, esa resistencia equivalente va a quedar en serie con esta resistencia de 1 ohm que está allá. ¿Ya? Entonces aquí, si quiere calcular este circuito, estas dos va a tener que calcular, como estas están en paralelo, así que calcula cuál es la resistencia equivalente, y una vez que tenga eso, esta resistencia que le resulta de aquí, la suma con esta, y ahí obtiene la resistencia total del circuito. Y ahí con eso, colocando la resistencia total del circuito, puede
usar esta batería y calcula la corriente total del circuito. Y después tiene que rehacer el problema. O sea, si le sale 10, que es la corriente total, después tiene que ver cómo se dividen los días aquí en estas dos, para saber de 10 cuántos se deberían por aquí, cuántos se van por allá. Así, ese es el método. Y bueno, yo creo que ustedes pueden hacer ejercicios que les pregunten eso y tienen que acordarse, ¿sí? Ver de nuevo lo que yo les estoy contando. Y empezar a calcular cositas que son unos cálculos pequeños que involucran fracciones nomás, invertir la fracción y multiplicar por algo. Y en el libro le están dando resultados ahí, así que usted puede tomar uno de los ejercicios sencillos al principio, ve cuánto lo hace, cuánto le da a usted y compara con el libro. Aquí yo no les puse los resultados pero, pero vamos a gastar mucho tiempo que uno tiene que empezar a tomar una calculadora un poquitito en algunos casos y lo va calculando y lo va rellenando. Bien, y ahí hay otro. Interesante ir viendo cómo van variando las cosas. Y aquí el voltaje, fíjese que no va a ser igual que el voltaje en la batería. No van a ser aquí con este voltímetro, no van a marcar 12 volts. ¿Ya? Y aquí yo les quería mostrar cómo era la conexión en su casa. A ver si puedo bajar un poquito esto. No. Ahí. Se ve bien, ¿no es cierto? ¿Se alcanza a apreciar? Sí, se ven bien. Ya. Este dibujo, este diagrama corresponde a un libro que lo tomó como para el sistema norteamericano. Y pusieron en la línea, pusieron 120 volts aquí de la compañía eléctrica, pero nosotros aquí le ponemos 220. Entonces aquí está simbolizado lo que pasa cuando usted conecta diferentes aparatos en su casa. En realidad el circuito de su casa es esta parte central ahí, que está así, y cada aparato que usted lo conecta en paralelo entre ellos. Entonces, para la radio, usted va a tener el mismo voltaje que entró aquí, 120 volts, y claro, aquí la diferencia potencial va a ser 120 volts entre medio y dependiendo de la resistencia es la corriente que va a circular por cada uno de estos. Ya, y ahí está dado algo que nosotros no hemos visto, que es la potencia de estos aparatos. ¿Alguien sabe cómo se calcula la potencia? ¿O en qué se mide la potencia? Jules, No, joules es trabajo y la potencia sería trabajo por unidad de tiempo. Así que irían joules por segundo. Y a eso se le da un nombre, watts. watts, claro. Entonces, un equipo de música típicamente consume 350 watts. Significa que la corriente que pasa por él y se devuelve aquí por el mismo cable, el cable, ustedes saben que tiene dos partes ahí, entonces va de allá acá y da la vuelta por entre medio del aparato y entra después por el otro agujero, digamos. Y ahí están las dos, la entrada y la salida. Ese consume 350 watts. Así es que uno puede saber, si conoce la resistencia del aparato, puede conocer qué corriente va pasando por ahí, por ese cable. Y fíjese que un secador de pelo le consume 120, 1200 watts. Son como 12 ampolletas de 100 watts prendidas. Es harto consumo, ¿ah? Bueno, ¿qué les parece todo eso? Sí, está bien. Está bien. Bueno, se me acabó a lo mejor lo hicimos un poquito rápido, no sé. Eh, no les tenía más, eso lo tenía calculado como para hacer la hora de hoy día. Profesor, ¿podría mandarnos esto o ponerlo en el mismo trabajo de grupo de Teams? Al menos esta hoja. Ya voy a poner esta.
Está en el libro también, ¿eh? Pero ya lo voy a colocar. Yo ya pude encontrar el libro y lo mandé al resto del curso por si acaso. Bueno, excelente. Y ya, así que le vamos a preguntar a sus compañeros cómo lo ven, qué les ha parecido. Está en inglés, así que Sí, bueno, pero sus yo sé que compañeros, al menos a uno de nosotros no le va a gustar que esté en inglés. no, así al final de cuentas, yo no aprendí mucho, no sabía tanto inglés cuando entré a la universidad, pero en la universidad aprendí harto inglés por necesidad. Sí. Así es que eso siempre pasa. Además que uno cuando es joven aprende harto de un viaje rápido. Así es que de aquí a que termine el curso se va a saber todas las palabras clave. Y lo importante de eso es aprendiendo las palabras clave. Hay palabras que son muy parecidas también en la ciencia. Por ejemplo, aquí va a decir resistance, así que al tiro se va a dar Pues, cuenta. Resistance, conductor, current. Así que todas las palabras van electric, qué sé yo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? ah, no, va a poder, nos va a dejar este archivo en Ya, el, en el, en el sí, grupo de Teams. claro, pero ve que esta es una cosa que hay, que esta parte del archivo no es para este curso. Sí, yo a veces tengo que, porque yo a veces he enseñado estas cosas para cursos que son un poquito más profundos en esta parte, que le dan más tiempo al curso para hablar de esto, por alguna razón, pero no son, en otras partes son distintos también. Entonces aquí, por ejemplo, si lo ven ustedes, después pasan 2 semanas y dicen, bueno, pero no me acuerdo qué es lo que era esto, y resulta que no lo vimos, que no se los vi yo. Pues no me ha hablado de conductividad, de resistividad. Entonces, eso también me preocupa a mí. Porque la otra cosa es que yo empezara a editar esto, cortar los pedazos y toda la cosa. Pero, bueno, pero se lo voy a dejar. ¿Qué hacemos Bien, ahora? nos quedan 5 minutos recién, así que no sé. ¿Tienen alguna pregunta? Yo Yo no, yo no. estoy un poquito cansado en realidad, porque como les comentaba, voy a tener que descansar un rato y me tengo que ir a vacunar más encima. Felicidades. No sé, la vacuna esa. Cualquier comentario, a ver qué tenemos de esta parte de la física, ¿qué les ha parecido? ¿Qué le ha parecido todo esto? Está bien. Aquí está el libro. A ver cómo, echemos un vistazo, qué es lo que está. Aquí hay un punto de vista microscópico de la corriente. Aquí muestran cómo los electrones de conducción van viajando, se da cuenta que tienen todo un camino en zigzag. Es interesante que en otra versión de este libro conectan dos puntos con una parábola y aquí lo conectan con una línea recta. Se lo voy a mostrar un día. Yo creo que es más correcto colocarla con una parábola aquí. No sé por qué aquí no lo hicieron. Voy a tener que leer con cuidado. Aquí está la definición de corriente, como ellos lo presentan. Lo presentan un poco distinto como lo discutimos nosotros, pero al final llegamos al mismo resultado. Y aquí la ley de Ohm, mediciones de corriente y voltaje en circuitos. Ahí están los aparatos que sirven para medir esto. ¿Han visto en el laboratorio estos aparatos ustedes? Mi papá tiene uno de esos porque mi papá es técnico eléctrico. Ya. Entonces, bien, usted va a poder practicar ahí fácil. Este es un voltímetro digital. Bueno, esa es otra cosa que también ahí hay que, a veces los cursos se gastan un poquito de tiempo explicando eso. ¿Y qué más tenemos aquí? Resistencia y la ley de Ohm. A ver cómo está
ahí está, ¿ve? Ah, aquí lo pusieron con la delta, igual que yo. Entonces le queda que si pasa la corriente para allá y la R para abajo, eso es bueno acordarse así, mire. A mí me gusta escribirlo siempre esto de una manera y la aprendí así y después usted puede ir despejando. A ver si aquí puedo usar esto. Oh, mire, y aquí me sale, está bueno. Y igual, por ahí me marqué, ya, es ahí, ya, le eché a perder esto. Ah, ¿cómo voy con esto? Ya, totalmente. Circuitos de magnetismo, corriente y resistencia. Ahí, avance. Ahí estábamos recién. Eso le quería mostrar la corriente. Aquí, si la despejo, me queda la corriente allá y la R la paso para acá. Entonces me queda. Voy a poner voltaje. Voltaje partido por R. Entonces, si uno, por ejemplo, conecta una batería más grande, ¿qué espera de la corriente? En un circuito pone una batería más grande. Entonces se da cuenta que aquí le sale que la corriente que está aquí, la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia. O sea que si usted pone una pila más grande, va a obtener más corriente. Es como intuitivo eso, ¿no es cierto? Coloca un circuito, con una pila, hace circular cierta corriente. Usted coloca una pila más grande, es para hacer circular más corriente, ¿no? Entonces eso es lo que justamente le dice la ley de Ohm. Y ahí está este caballero. Ya, resistividad, lo que estábamos hablando recién, que yo le dije que lo íbamos a dejar un poco. Bueno, ahí está para que lo lean. Lo malo que sí, para la gente que va a estar aprendiendo inglés junto con física, es mucha lectura. Porque, mire, son páginas de lectura esto. Hartos, son pedazos largos de lectura, mire. Entonces, bueno, pero las fórmulas las puede seguir. Ahí está, ya, lo vimos recién, ya. Resistividad, eso lo vimos. Es interesante cómo varía la resistencia con la temperatura. Un alambre de cobre, si tiene más temperatura, ¿qué le pasará a la resistencia si el alambre se empieza a calentar? ¿Qué opinan? La resistencia descenderá, disminuirá. Mm, la resistencia disminuirá. Ahí habría que tener una visión de qué es lo que produce la resistencia, cuál es la razón de la resistencia. Entonces la resistencia es porque se mueven, se vibran los iones adentro del metal. Y si está muy caliente, como que se puede casi deformar el metal, entonces están vibrando más. Entonces uno espera que la resistencia crezca, ¿no es cierto? Más difícil todavía para pasar para los electrones. Y veámoslo aquí que dice, yo estoy diciendo en esa visión que la resistencia sería para una temperatura mayor, la resistencia sería mayor, o sea que variara directamente con la temperatura. Y ahí hay aquí podemos ver que a mayor temperatura la resistencia crece linealmente y tiene esa fórmula. Esa es una fórmula experimental. Mire, un termómetro de resistencia de platino, ahí está desarrollado. Superconductores, ya, ese otro tema. Bueno, jóvenes, nos veremos cuando. Yo les debo El, media clase a ustedes, ¿ah? Así que pónganse de acuerdo, me pueden escribir a Moodle, si la quieren, ya dentro de la semana podríamos ver. Ya, joven, entonces nos vemos el próximo jueves, ¿les parece? Cualquier bien. cosita que escriben a Teams, bueno, a Teams también y a Moodle.
En Teams se pueden mantener las conversaciones más fácil, porque queda la historia ahí, si uno empieza una discusión con alguien, después la puede seguir. Ya jóvenes, entonces nos veremos pues. Cuídese, profesor. Igual ustedes, Chao, que se bien. Chao. chao, que estén bien.